Muy buenas a todos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Vitalista, un podcast sobre salud, sobre osteopatía y el lugar donde un servidor, Andrés Cuadrado, aprovecho para compartir todo aquello que creo interesante para el bien común. Capítulo 16 ya, y seguimos con esta serie en la que os voy a hablar de la influencia de los demás, de la sociedad en nuestra salud. Cuando empecé a escribir y a estructurar la información, me pareció imprescindible en esta serie hablaros del modelo biopsicosocial. Este se presenta en los años 70 del siglo pasado por George Liebman Engel, médico internista y psiquiatra estadounidense. Postula que la salud se ha de entender como la interacción entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Permitidme que os defina por encima a qué se refiere cada componente. Se trata de describir la salud o la globalidad del ser humano desde tres componentes, similar a lo que os exponía la temporada pasada cuando os hablaba de las esferas de la salud. Es una alegoría para poder entender algo sumamente complejo y de esta forma poder reducir variables y que nos sea entendible. En cada componente de este modelo encerramos multitud de conocimiento, mecanismos, procesos, funciones, estructuras, alteraciones y procedimientos. Por lo tanto, voy a estar hablando de algo muy complicado, pero de una forma más o menos simple. Estamos hablando de un componente bio, que es la parte química, física, la biología, la estructura y lo tangible del cuerpo, lo que podríamos decir el cuerpo humano en sí mismo. Es una forma de englobar todo el organismo, sus procesos, toda una maquinaria en tres letras, la B, la I y la O. El componente psico ya son 5 letras y viene a referirse a todo este componente emocional y mental. La psique, o lo que se traducía como el alma, y todo lo que engloba la gestión de las emociones y las funciones superiores. Algo ya más abstracto, pero que a día de hoy vamos vinculando mucho a esta parte, a este componente inicial, el componente bio. Y la parte social es el que podemos decir el tercero en discordia, el bio y el psico, pero en su entorno, en un medio, con más individuos, con más seres con los que conectamos, interactuamos. 6 letras que albergan mucho más de lo que parece. Pues el modelo biopsicosocial nos viene a decir que lo que pasa en el componente bio, en el cuerpo humano, influye en lo psicológico y en lo social, y esto es de forma bidireccional, es decir, que lo que pasa en lo psicológico repercute en lo biológico y lo social, y lo mismo para esta parte social. Y precisamente eso es lo que quiero reivindicar en esta serie de capítulos y posts, que este componente social, el hermano feo de los tres, aquel al que la sociedad precisamente le da la espalda, tiene mucha importancia, algo que voy a ir desarrollando. Decir que estas tres partes de un todo, que es el ser humano, se influyen entre ellas, es algo que, a priori, parece muy lógico, pero no acaba de calar en la realidad clínica. Cada vez se va aceptando más que lo psicológico y lo emocional influye en lo biológico y viceversa, pero esta parte social cuesta más de integrar a nivel clínico. Rara vez te van a preguntar en una consulta, tanto de fisioterapia como de medicina, sobre tu entorno social, ni menos aún entrar a analizar en profundidad ese contexto y cómo vive esa persona, cómo ha vivido en el pasado, ¿no? Con el tiempo, con la experiencia y a base de ver casos, usamos este componente social para intentar entender, intentar juzgar situaciones de personas, algo que tampoco creo que debamos hacer. Pero sí que nos encontramos casos y es una triste realidad que hay gente que en una sociedad como la nuestra, que hay un cierto estado del bienestar, su situación sin enfermedad, sin tener síntomas, es mucho más dura que con ella, y que estos síntomas, en según qué situaciones, pueden dar más beneficios que el propio estado de salud. Esto, dicho así, puede sonar duro y puede sonar poco empático, pero es una realidad que nos encontramos. Muchas veces encuentras pacientes que si estuviesen bien tendrían que volver a un trabajo para el cual a lo mejor ya no están capacitados para hacer, ¿sí? Porque ha perdido fuerza, porque se ha hecho mayor. Y esto es una realidad que nos encontramos en el día a día y como muchísimos ejemplos, ejemplos de vuelta al estrés, a un estrés que te estaba dañando y que la persona a veces le cuesta mejorar y le cuesta porque
realmente se va a encontrar con una realidad a la que ya no se siente preparada. Y esto es muy duro. En estos casos, cuando el paciente no mejora y te paras a pensar que nos hemos enfocado en toda esta parte psico y en esta parte bio, pero nos estamos olvidando de este componente social, donde algo no está funcionando bien. Y es cuando, investigas en los casos y te encuentras estas situaciones complicadas en las que como fisioterapeuta o otros profesionales pues no son capaces de entrar y no pueden entrar a gestionar ahí, ¿sí? Voy a cambiar un poquito de tercio y sería un poco utópico, pero una sociedad que cuidase esta parte social, que en lugar de invertir millones en psicofármacos, los invirtiera en educación, en resolución de problemas familiares, en aumentar los recursos a nivel social, a lo mejor sembraría en el medio plazo. Imaginaros un ascensor social, gente que prosperase por su motivación y sus capacidades, sin importar la marca y localización de su cuna. Sería la hostia, ¿no? Pero uno de los dogmas filosóficos en los que se sustenta nuestra sociedad es precisamente el darwinismo social, es decir, el principio natural de la evolución del más fuerte, pero aplicado a las clases sociales. Y aquellos que controlan el mundo con sus decisiones se sienten con la potestad y se ven a sí mismos como más evolucionados y con el derecho a sustentar su propia posición de dominio. Valores socialmente positivos como el respeto, el compromiso, la tolerancia, la responsabilidad, el sentido de pertenencia, la confianza, la equidad, son sustituidos por valores como justificar la injusticia. ¿Os acordáis de aquella frase que decían ¿es el mercado, amigo? El egoísmo, la codicia, la impunidad y la mentira, de forma que se generan desigualdades, que se rompen los principios en los que basamos la convivencia social. Si no podemos fiarnos de quien nos gobierna, sean políticos o CEOs de empresa, ¿a dónde vamos a parar, no? Pero bueno, volviendo a la salud, y en este caso a los servicios sanitarios, por lo que yo veo y vivo en nuestro entorno, los trabajadores sociales tienen un papel muy importante, pero un papel que se basa en ir apagando fuegos, en dar ayudas a aquellos que están en muy mala situación y que cumplen unos requisitos burocráticos, unos requisitos mínimos, y buscar esos recursos sociales a personas que, por ejemplo, han de salir de un hospital y no pueden ir a su casa, analizan esa situación familiar, económica de la persona, las posibilidades que tienen y buscan plantear la mejor solución con los resultados que sean más óptimos para todos. Valoran qué tipos de ayudas se pueden beneficiar, pero se da la circunstancia, que es una queja constante, de que muchas ayudas a veces o no llegan o te ves empapelado en trámites y burocracia. En el fondo, lo que me parece es que se enfoca a todo este tema social como una, no sé cómo expresarlo, pero como una limosna del Estado hacia los más pobres, cuando es un recurso que debería estar garantizado, o invertir con los años en ayudar a la sociedad desde abajo y educar a los ciudadanos para que podamos contribuir y podamos confiar en una sociedad mejor. Como ya lo he dicho, es una utopía y algo de lo que peco bastante. Pero vamos, que esos recursos no van a llegar y la realidad actual para los trabajadores sociales me da la sensación que es bastante dura. Espero estar haciendo justicia a la profesión desde mi desconocimiento parcial, pero de lo que estoy seguro es que la realidad es mucho más compleja de lo que yo la planteo aquí. Podríamos decir que nos preocupamos por la parte social del individuo cuando ésta no permite la funcionalidad. Es decir, cuando vamos tarde para poder ayudar de forma eficiente. La analogía es similar a lo que pasa con la salud en general. Nos preocupamos por ella cuando ya a lo mejor hemos dejado la disfunción atrás, ¿no? Es decir, cuando ya tenemos un problema de salud serio. En las bases de muchos problemas de salud hay una disfunción en estas relaciones sociales. Todo el sistema médico a día de hoy tiende hacia la atención especializada, hacia el tratamiento médico y o quirúrgico para curar enfermedades o ayudar en problemas graves de salud, pero se deja esa información al paciente, esa educación en hábitos de autocuidado, esa gestión del estrés, que es una necesidad que suplen otras disciplinas como es el yoga, la autoayuda, la productividad personal
o medicinas que acompañan la salud, como puede ser en este caso la osteopatía, la medicina tradicional china o la homeopatía. Disciplinas que ocupan un hueco que nadie cubre y que además son atacadas con mayor o menor ferocidad en medios, redes y estamentos académicos, precisamente por cubrir y por suplir necesidades a las que no podemos aspirar a cubrir por las vías social y científicamente aceptadas. Algo paradójico bajo mi punto de vista. Seguimos. De cara al abordaje de esta parte social, lo seguiré explicando cuando os hable en los siguientes capítulos de la teoría de sistemas y de cómo curar en sociedad, pero tendríamos que, individualmente, con mucha introspección y acompañamiento, analizar aquellos programas limitantes, aquellos sabotajes autoimpuestos que son consecuencia de un hábito adquirido en el pasado cuando hiciste un aprendizaje. No soy psicólogo y por lo tanto no tengo el conocimiento ni el criterio para discernir si este proceder lo lleva a cabo la psicología actual. Mucho leo y me informo a este nivel y veo opiniones en todos los sentidos. Profesionales que se identifican más con unas ideas en esta línea o con otras, pero esto es algo que pasa en todo tipo de trabajo y en todo tipo de disciplina donde hay una subjetividad y donde la subjetividad precisamente tiene un peso importante. Yo esta esfera social y lo que os enseñaré dentro de 2 semanas con la teoría de sistemas es algo que me lo he encontrado en PNI con un profesor que precisamente es filósofo y al leer a Bert Hellinger, principal autor en terapia sistémica. Y me ha parecido una forma interesante de buscar en uno mismo los frenos al cambio, un motor de evolución personal muy interesante. Realmente, por eso me animé a hablar de esto en este podcast, pese a ser un tema que no domino tanto. Y es que la P de la PNI, es decir, la psico, entra de lleno en ver al individuo dentro de su sistema familiar y del resto de sistemas. Entra desde lo bio, desde entender el sistema nervioso, desde ver cómo la psicología o cómo la emoción y el pensamiento influyen en el cuerpo y cómo el entorno familiar lo que hace es ayudarnos o limitarnos en ese crecimiento, en ese aprendizaje como individuos, sobre todo en nuestra infancia. Casi siempre, como he dicho, en la familia de origen, ya que es el momento en el que el ser humano es más vulnerable. Pensarlo bien, las relaciones, los aprendizajes, las normas que hemos adquirido de nuestros cuidadores, de nuestro entorno en la infancia, son una gran fuente de fricción con nuestro interior, con nuestro ser, por así decirlo. Todos tenemos programas que ni sabemos que están ahí y que nos llevan a actuar de una manera. ¿Por qué siempre acabo con una pareja que no me conviene? Sí lo sé, pero siempre acabo ahí. ¿Por qué no soy capaz de decir que no a mi jefe cuando me propone un proyecto que ni quiero ni me beneficia? ¿Por qué cuando alguien me habla o me trata mal, en lugar de enfrentarme me lo guardo y me recalcitro luego conmigo mismo? ¿Por qué me llevo, a lo personal, comentarios de otras personas que a lo mejor ni van conmigo ni son referidos hacia mí? Pues te diré porque, sin quererlo, alguien plantó una semilla en tu alma, en tu psique, cuando eras pequeño o cuando eras más mayor, en algún momento de tu vida, y tú ahora, sin saberlo, actúas así. O también porque en algún momento de tu vida aprendiste que cuando actuabas de cierta manera, obtenías ciertos resultados que te permitían sobrevivir o estar más tranquilo, aunque por ello tuvieses que pagar un precio. Una tendencia general a la que muchos de nosotros tendemos es a pensar que mis problemas son debidos a que mi medio no es el adecuado, a que mi pareja es de cierta manera, a que mi entorno laboral es hostil, a que mi ciudad es muy estresante, a que el mundo está hecho una mierda y creerme que yo le he dado muchas vueltas y si coges perspectiva ves otras realidades. La primera es que cada uno de nosotros es un ser individual, con un medio interno, un cuerpo y un alma, y se relaciona con un entorno. En el entorno siempre va a haber fricciones, relaciones y eventos que van a moldearnos, a generar creencias, pulsiones, emociones, pensamientos y reacciones biológicas, tanto con 2 años como con 80 años. La diferencia va a ser que el individuo en la infancia
se va a estar creando a sí mismo y va a tener un componente bio, pero sobre todo un componente psicológico mucho más frágil y sensible. Aquí, en la infancia, va a aprender a reaccionar de unas formas y en la edad adulta va a recoger lo sembrado. Es decir, con lo que se ha creado y construido a sí mismo, será más funcional o menos. Va a tener más o menos síntomas y esto es lo que nos interesa a los terapeutas a la hora de afrontar un paciente. Pero además, el entorno, los sistemas, que va a ser el siguiente capítulo, van a seguir limando y friccionando y siendo una fuente de aprendizaje, porque no solo la familia es un sistema, como ya os hablaré, sino tus compañeritos de colegio cuando eres chiquitín, tus compañeros de instituto, con los que te pegues las primeras fiestas, tu primer trabajo, tu primer jefe, todos van a ser sistemas en los que vas a interactuar, en los que te vas a relacionar y todos van a ser una fuente de aprendizaje. Entonces, tal vez podemos decir que en el origen es donde se siembra y en la edad adulta donde empiezas a tener un terreno fértil para seguir sembrando o donde te has cargado el suelo por un cultivo no sostenible. Me gusta más el símil con el estado del suelo que no simplemente con la recogida de la cosecha. Vete a saber lo que vas a recoger o lo que te depara la vida. Eso no lo puedes controlar tú. Pero si cuidas el suelo, siempre vas a poder nutrirlo con ideas, con amistades, con ayudas, con nuevos proyectos. Esta alegoría del modelo biopsicosocial me parece otra forma interesante de abordar la globalidad del ser humano. La he utilizado en este capítulo porque me ayuda mucho a explicar el individuo en su entorno. Acordaros del modelo de salud y las esferas de la salud de las que ya os hablé en un capítulo de la primera temporada, creo que era el 8 si no me acuerdo mal, donde hablamos de la mecánica, la bioquímica y lo psicoemocional. La interacción social queda fuera de estas esferas, pero las engloba a todas. Realmente con el modelo biopsicosocial me daba más amplitud para poder hablar de este tema. Al fin y al cabo, todo esto son metáforas para entender algo muy complejo, que es el funcionamiento del ser humano, y lo podemos abordar desde diferentes formas e irnos quedando con lo que nos interesa o con lo que nos ayuda a responder preguntas. Si os parece, vamos a ir dejando el tema para otro día. Me despido, pero no sin antes hacerte una pequeña petición. Si te ha parecido interesante este capítulo, comparte este podcast con quien quieras, a través de tus redes sociales, por correo electrónico, por WhatsApp, o lo que a mí me parece aún mejor, que lo comentes en sociedad, cara a cara, tú a tú, con tus compañeros, familiares, amigos o allegados. Y ya que me pongo a pedir, te diría también que si me estás escuchando en Spotify, le pongas 5 estrellas, me sigas, si crees que esto se lo merece. Y si me escuchas desde iVoox, que le pongas un corazoncito y me comentes alguna cosilla, si quieres, y no te pido nada más. Espero que te guste el contenido, que sea de tu agrado, que me tenéis a vuestra disposición en Instagram, en acuadrado83, y en mi web, andrescuadrado.com, donde en el blog disponéis del guión de este capítulo para que lo podáis leer con la calma que necesitéis. Sin más, hasta la próxima, ha sido un placer y hasta siempre.